Vamos a esperar a que entre más gente porque falta gente. Bien, mientras tanto, algo que les haya quedado, yo puedo volver hacia atrás, ¿sí? Claro, dije 10 minutos y pasó menos, ¿no? Bueno, podemos esperar un poquito. O le pueden avisar si tienen un grupo de WhatsApp o algo así. Yo la verdad que digo generalmente 10 minutos, pero después no me fijo. Eso lo tendría que empezar a hacer. Ok. Ok, dale, no hay problema. Voy a dejar de compartir, así nadie se pierde nada nuevo. O puedo cortar y volver en 5 minutos, es otra opción y que no siga corriendo el tiempo. ¿Sí? Pero aprovechemos si quieren preguntar algo. Estamos acá los tres, creo. Que es una variable. Bien, vamos por partes. Alejandro dice, set y get son formas convenidas de ponerles a las funciones para modificar o acceder a los atributos. No son palabras reservadas. Exacto. Es como que yo lo llame a los métodos que permitan establecer valores, establecer, y a los métodos que permitan obtener valores, obtener. Entonces pongo obtener precio, me devuelve el precio. Obtener nombre, me devuelve el nombre. O establecer precio, le asigno un precio. ¿Sí? Así que no. Le pueden poner como quieran, lo pueden poner en español, si quieren en castellano, pero set y get son los que se suelen usar. Y más adelante en algunos lenguajes van a ver que set y get son cosas específicas para eso. Claro. No estoy seguro, pero me parece que C# también tiene el get y el set para eso. Claro. Exacto. Acá lo van a tener que tipear, pero es la misma idea. Bueno, va entrando más gente. ¿Se acuerdan más o menos cuánto había? ¿Éramos 30 o era más gente? Buenas. Sí, creo que vamos 30. Perfecto, gracias. Codeblocks tiene algunas automatizaciones para eso, así que algo les va a dar una mano. Bien, vamos a ver entonces un ejemplo. ¿Sí? Hemos quedado acá, hemos quedado con esto es lo último que hemos visto, y vamos a ver algún ejemplo, ¿sí? Pero como armamos con Brian, personas y autos es aburrido para trabajar, ¿sí? Entonces, vamos a pensar algo divertido para trabajar y vamos a trabajar con una clase gato, ¿sí? Vamos a hacer una clase gato. Y probablemente usemos esta clase gato un tiempo más, ¿sí? En las próximas... en las próximas encuentros, en los próximos videotutoriales. Bien, entonces, clase gato. Pero antes de diseñar la clase gato, ¿sí? Nos tenemos que preguntar, siempre que vamos a diseñar una clase en nuestro sistema, o a trabajar con una entidad en nuestro sistema, tenemos que preguntarnos por qué va a estar, ¿sí? Y eso es fundamental, porque depende del propósito que va a tener esa entidad, es qué vamos a registrar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Un juego que está protagonizado por un gato? Vamos a hacer un sistema de una veterinaria, entonces es uno de los posibles pacientes o mascotas a tratar, ¿sí? Y ahí vamos a tener un conjunto de datos completamente distintos. Es un sistema que registra gatos que van a estar en adopción, entonces ahí vamos a tener otro conjunto de datos completamente distintos. Entonces, dependiendo del propósito, va a ser qué métodos y qué atributos va a tener la clase, en este caso gato, ¿sí? Pensemos el primero, ¿no? Si es un juego protagonizado por un gato, ¿qué les parece que tendría como métodos y como atributos? ¿Qué les parece? Para un juego protagonizado por un gato. Podría tener un método comer, saltar, ¿sí? Golpear, rayo láser, bueno.
Atributos podría tener vidas, energía, ¿sí? Rasguñar podría ser un método, perfecto. Entonces, podría tener, qué sé yo, el gato podría ser magia, podría, lo que sea, ¿no? Es un juego, entonces nos podemos dar el lujo de hacer cosas incluso que el animal en la vida real no puede hacer, ¿sí? Eh, Ahí tendríamos una clase gato completamente distinta, así fuese otro propósito, ¿sí? Eh, por ejemplo, una cosa que obviamente si es un juego tendríamos en la clase gato, sobre todo si es un juego gráfico, es, por ejemplo, uno de los atributos sería la imagen del personaje, ¿sí? El dibujo del gato en la pantalla. Sería una cosa que tendríamos si fuese un juego. Ahora, si el registro fuese para una veterinaria, ¿sí? ¿Qué sería importante guardar? ¿Sería importante guardar la imagen del gato? En este caso no, pero podríamos tener el peso, la edad o fecha de nacimiento. ¿Qué más les parece que sería importante? ¿Qué raza es? La historia clínica por ahí sería otra clase distinta, ¿no? El color, bien, el tipo de sangre, si está castrado, podría ser. ¿Y qué otra cosa más les parece que sería importantísimo si uno lleva exactamente, Andrés, el dueño o esclavo, ¿no? Según lo quieran ver. Eh, la persona que lo lleva, porque si ese gato hay que volver a volver a llevarlo o lo que sea, tienen los datos de la persona que lo llevó, ¿sí? Así que habría una clase persona también en el objeto gato si fuese para una veterinaria, ¿sí? Y claro, la clase persona adentro tendría la dirección donde vive, apellido, nombre, teléfono, ¿sí? Pero no estaría directamente en la clase gato, sino en la clase, en una clase persona, ¿sí? Y si fuese un sistema que registra los gatos para adopción. No puse a grabar, pero bueno, estamos hablando de gatos, así que no es tan grave. Pero no puse a grabar. Uy, spoileé el final. Ah, sí que puse a grabar, perdón. Bien, si fuese una clase para registrar gatos para adopción, ¿qué les parece que tendría de distinto a lo que teníamos arriba? Sí es bueno, perfecto, es lo que habíamos pensado con Brian. Lo que puso Cristian. El temperamento, ¿no? Podría ser un atributo. Malo, bueno, eh, no sé. Obviamente también la edad, si está castrado o no, si tiene vacunas o no, una serie de cosas, la raza podría ser, pero tendríamos una cosa más que por ahí no importaría en un juego o en una veterinaria, que es el temperamento del gato. Porque por ahí una persona está buscando un gato, pero más tranquilo, más quieto, y por ahí otro está buscando una persona, un gato, un poco más activo. Entonces, dependiendo del contexto del sistema, son los atributos y los métodos que tendríamos. ¿Bien? Entonces, nosotros ahora vamos a hacer un sistema, vamos a hacer un programa donde vamos a guardar la clase gato para registrar la lista de mascotas que puede tener una persona. ¿Sí? Entonces no nos interesa tener el dueño, porque el dueño va a ser siempre la misma persona. No vamos a tener la imagen porque no es un juego. ¿Sí? No vamos a tener si está castrado o no, aunque podría ser, ¿sí? Porque una persona podría tener algún gato que ya castró y otro que no. Así que vamos a tratar de ir pensando qué atributos tendríamos, ¿sí? Y qué acciones podría hacer ese objeto, esa clase gato en nuestro sistema. Bien, entonces, antes de empezar a codificar, en nuestro sistema tendríamos lo siguiente. Le tendríamos que poner un nombre, porque como es una mascota, tiene un nombre. Tiene el día, el mes y el año en que nació. Podemos ver qué tipo de gato es, ¿sí? Tipo de gato o raza. Y acá hay unas imágenes de 4 tipos distintos, ¿sí? Tenemos uno naranja, uno todo negro, uno blanco, tipo una vaquita, y estos que son muy raros, que son todos pelados, ¿sí? Eh, no, no es una rata, es un gato pelado. Es un gato esfinge, exactamente. El peso, ¿sí?
la altura, qué colores tiene, y métodos que podría tener un gato en este sistema. Bueno, podría tener un método para cargar todas las propiedades, un método para mostrar todas las propiedades que cargamos y métodos para establecer u obtener los atributos. Pero fíjense que no tendríamos un método arañar o un método maullar, porque eso es un gato pensado en la vida real, ¿sí? Son acciones que hace un gato en la vida real. En el sistema no lo haría, entonces no tiene sentido tenerlo. ¿Bien? Esa es la idea cuando uno va a programar. ¿Podemos representar un objeto de la vida real? Sí, sin ningún problema. Ahora, nuestra clase gato en este sistema, ¿tiene sentido que tenga el método maullar? No, porque es un sistema de gestión de mascotas. ¿Qué va a ser el método maullar ahí? Ahora, si estoy haciendo un juego, ¿tiene sentido que tenga el método maullar? Sí, porque por ahí es una acción del juego que hace algo. ¿Me explico? Cada atributo y método de una clase que armemos va a depender de qué tipo de sistema estamos haciendo, ¿sí? Depende del contexto, exactamente. Bueno, entonces ya paremos un poco con la parte más teórica. Vamos a escribir esta clase de gato y hacerla funcionar, ¿sí? Bien. Vamos a abrir CodeBlocks. Bueno. A partir de ahora vamos a trabajar todo con aplicaciones, perdón, con proyectos, ¿sí? A veces trabajamos con archivos sueltos, CPP, pero ahora conviene siempre hacer un proyecto. ¿Sí? Vos podés hacer una clase y después agregarle un atributo más. Si le sacás un atributo, tenés que tener en cuenta que probablemente hay código que va a dejar de compilar porque tiene un atributo menos, ¿sí? Pero con eso no hay ningún problema. Ahora, si la clase la guardaste en disco, entonces ahí pasa lo mismo que pasaba antes, ¿sí? Que tenés que rehacer el archivo, porque si le agregaste un atributo, tiene un elemento más. Sí, seguimos haciendo aplicaciones de consola, ¿sí? Entonces acá vamos a poner como nombre del proyecto de esta aplicación de consola, clase gato. Bien. Y acá tenemos el main. Bien. No me está ajustando el tamaño de la pantalla. A ver ahora. Bueno, no importa. Bien. Voy a agrandar un poco la fuente. Y ahí estamos. Si pongo full screen, bueno, voy a poner full screen y ustedes me dicen si se sigue viendo, ¿sí? No. No, parece que no. A ver si ahora lo vuelvo a poner como estaba. ¿Se sigue viendo ahora? Está full screen y se sigue viendo, perfecto. Bueno. Bien. Entonces, por ahora, solo por hoy, vamos a hacer la clase en el mismo archivo CPP donde está main. Pero después vamos a hacer un punto H, sí, vamos a trabajar de esa manera. Pero solo por hoy, para no hacerlo más difícil, la clase gato la vamos a hacer acá. Así que vamos a poner class y el nombre que va a tener nuestro nuevo tipo de dato y, bueno, punto y coma al final, como cuando hacíamos un struct, ¿sí? Y acá vamos a tener esos dos especificadores de acceso. Vamos a tener private y public, ¿sí? Los dos ámbitos, el privado y el público. Entonces, como privado teníamos el nombre, ¿sí? De, no sé, unos 30 caracteres, por ejemplo.
Vamos a poner un entero con el tipo de gato. Teníamos, bueno, una fecha de nacimiento, o sea, podríamos pasarla. Vamos a ponerle el peso y nada más. Con esto estamos como para hacer nuestra primera clase gato, ¿sí? Entonces, tenemos las partes que son privadas, ¿sí? Y fíjense, acá ya podemos arrancar poniendo gato G, por ejemplo, y podemos ver que yo no puedo hacer, no sé cuánto pesa un gato, pero 5 kilos. 4 o 5 kilos, bueno. Compilo esto, mensaje de error. ¿Sí? Mensaje de error. Si vemos el log, peso es privado. Desde main no puedo cambiar el peso directamente. Eso me va a impedir que yo ponga, por ejemplo, que el peso es menos 5 kilos. Nunca un gato va a poder pesar menos de 0. ¿Sí? De hecho, tampoco podría pesar 0. ¿Bien? Pero nunca podría ser negativo, ¿sí? Acá asumimos que el peso está en kilos, pero podrían ser gramos, ¿sí? Entonces, igual no tiene sentido, porque aunque sean gramos tampoco podría ser negativo. Así que eso es algo que nuestra clase se va a encargar sola y nunca va a permitir que el peso pase a ser negativo, ¿sí? Bien, entonces hagamos un método que se llame cargar. Hagamos un método que se llame cargar y que acá me pida el nombre, bueno, in.getLine, nombre y 30 caracteres como máximo, me pida el tipo de gato, que va a ser un entero, ¿sí? Y con esto definimos las diferentes razas que puede haber, y el peso. ¿Bien? Un seguin de cada cosa. Fíjense, sin validar. Lo dejamos sin validar, por ahora. Y vamos a hacer un método mostrar. No, ahora vamos a ver algo con los métodos, ¿sí? Fíjense que yo estoy definiendo ahora el método cargar dentro de la clase gato, dentro de las llaves de la clase, ¿sí? Ahí estoy definiendo el método, pero no es la única manera de hacer. Yo ahora voy a hacer un método mostrar, ¿sí? Pero lo que voy a hacer ahora es solo el prototipo o la declaración de mostrar, ¿sí? Y yo voy a querer hacer acá el método mostrar, ¿bien? Yo voy a querer afuera de la clase decir cómo es el método mostrar. Ahora, ¿qué pasa si pongo esto? ¿Qué es esto? Una función global. Nada que ver con el método mostrar de la clase gato. Entonces, ¿cómo hago yo afuera de la clase para decirle que esta función mostrar en realidad es propia de la clase gato? Tengo que decir el nombre de la clase a la que pertenece y algo que se llama operador de ámbito, que es ese dos puntos, que lo que determina es que esto está dentro de esto otro. Mostrar está dentro de gato, ¿sí? Uy, perdón, metí mucho zoom. Entonces, ese método mostrar no es cualquier método mostrar de una función global, sino que es de la clase gato. Así que acá adentro yo puedo hacer un cout que diga nombre, o lo podría poner así, cout nombre es de tipo y peso kilos. ¿Sí? Lo puedo poner como una oración, ¿bien? Sí, los cout uno puede poner con dos puntos si no usa el using namespace estándar. ¿Sí? Bien.
Operador de ámbito se llama este. 2 puntos, 2 puntos es el operador de ámbito. Te permite a vos, creo que se llama Scope Operator en inglés, pero ahí ya no estoy tan seguro. ¿Sí? Permite a uno saber qué cosa está dentro de qué. ¿Sí? Mostrar está dentro del ámbito de la clase gato. ¿Sí? Acá en cargar, yo sé que está dentro del ámbito de la clase gato porque lo declaré dentro de las llaves. ¿Sí? Sí, no hay problema con poner el using namespace std, no pasa nada. Entonces lo que podemos hacer para dejar prolija la clase gato es sacar esto de acá, dejar void cargar, y venir acá y decir, de hecho voy a pegar lo que copié, y poner acá el método cargar. ¿Sí? El método cargar, y automáticamente ahí le estoy diciendo que es, casi borro una letra y queda una acción que hacen los gatos también, pero que nada tiene que ver con cargar. Bien, entonces tenemos el método cargar de la clase gato y el método mostrar, ¿sí? Para mantener la constancia con los nombres de los métodos, empiezan con minúscula, ¿ven? Sí, esto es case sensitive como siempre, ¿sí? Entonces probemos lo siguiente, vamos a hacer g.cargar, estoy a punto de escribir esa palabra, g.mostrar, y un endeley acá. Entonces vamos a cargar un gato, a qué tipo pertenece, y el peso, ¿bien? Entonces vamos a hacer eso. Entonces, nombre, qué sé yo, blanquito. Tipo 2, pesa 4 kilos 300. Y después el método mostrar me muestra de esta manera la información que tengo acerca del gato. Bien, fíjense cómo queda main. Main me queda con cargar y mostrar. Todo lo demás está resuelto adentro de la clase. Bien. Guillermo pregunta algo con respecto al puntero file, si trabaja de la misma manera. ¿En qué sentido, Guillermo? ¿De la misma manera a qué? En realidad el puntero file es un struct. Porque como funciona en C, ¿sí? El puntero file funciona en C. Y en C no puedo hacer clases. Es un struct. La diferencia entre C y C++ es que C++ te permite hacer clases y C no. Una clase puede instanciar el objeto de otra clase y llamar a un método. Sí, eso no hay problema. Jonathan pregunta, ¿por qué g.cargar en main y no gato.cargar? Porque recuerden una cosa, ¿sí? Gato es el tipo de dato, ¿sí? Yo al tipo de dato no le puedo poner nada, pero una variable, una instancia, ¿sí? Del tipo, sí, puedo. ¿Bien? Entonces, imagínense que yo quiero que en lugar de cargar de esta manera, lo pueda hacer también a través de métodos de set y get. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer un método set para asignarle el peso. Set peso y va a recibir un float. ¿Por qué no definir los métodos adentro de las llaves de la clase gato? Algo vamos a hablar al respecto más adelante, ¿sí? Pero esto después estamos todos de acuerdo que la clase gato iría a un punto H, ¿no? La clase gato iría a un archivo, una biblioteca H, ¿bien? Y los archivos H se llaman H precisamente de header o encabezamiento. Quiere decir que técnicamente nosotros no les dijimos esto hasta ahora porque no los queremos volver locos.
y locas, pero es momento. En un H no debería haber definición de una función. Solamente el prototipo tendría que estar. Porque el código de lo que hacen las funciones, los métodos, tienen que estar en un CPP, no en un H. Entonces, si lo quieren hacer así, está bien, no hay problema, porque lo vinieron trabajando así y no los vamos a obligar a cambiar. Pero la buena práctica sería que yo en el punto H ponga solamente las declaraciones de los métodos y en los CPP las definiciones. Quiere decir que yo tendría gato.h donde tengo la definición, la declaración de la clase gato, y gato.cpp donde tendría todos los métodos y qué hace cada método. Bien. No tiene que ver con la programación orientada a objetos. Yo podría tener funciones.h donde tengo los prototipos de todas mis funciones, o en el ejemplo de ustedes tenían platos.h, donde tienen todos los prototipos para trabajar con platos, y luego platos.cpp, donde tienen lo que hacen esas funciones. ¿Sí? Esa sería la forma correcta, o la forma en que se suele trabajar, ¿sí? En C++. Y otro CPP para clientes, y otro CPP para platos. Tendrían muchos CPPs, y el CPP lo que haría es un include del H que necesita. Por ejemplo, el CPP de pedidos necesitaría ser un include de stdio por ahí, de IOStream, si tiene que hacerse iniceout, y de plato y cliente, porque necesita buscar un plato y buscar un cliente. ¿Está bien? Cada CPP incluye lo que necesita. Y por ahí main no necesita hacer un include de stdio porque nunca haces un fopen dentro de main. ¿Bien? Queda mucho más ordenado de esa manera. Pero ¿qué pasa? Para explicárselos así, le tendríamos que cambiar todo lo que estuvieron trabajando y hubiese sido bastante caótico. Así que por ahí lo podemos hacer ahora. Bien. Y si no, podemos seguir trabajando como venían haciendo, que en el H ponían todo junto y no importa, ¿sí? No se preocupen por eso. Pero es un detalle a tener en cuenta. Por eso también hay que crear un proyecto de CodeBlocks, porque el proyecto lo que hace es incluir los CPP al proceso de compilación para que linkee todo, porque si no va a compilar solo main y les va a dejar afuera todos los demás CPP. ¿Sí? Pero volvamos a este ejemplo de clase. ¿Sí? Vamos a hacer el set peso. Gato set peso y recibe un nuevo peso, asignarle. Y acá podríamos decir esa validación de que si el nuevo peso no es un valor positivo, entonces no lo asigno. ¿Bien? Vamos a decir que el peso es igual, o le asigno el nuevo peso solo si es mayor a 0. ¿Bien? Entonces, fíjense, vamos a hacer el método cargar. Vamos a hacer g.setPeso menos 10 y el mostrar. Si está como puse paso, es peso. Si está bien encapsulado, ¿sí? Bien desarrollado el método, nunca podría tener un peso negativo este Michi. ¿Bien? Entonces vamos a correrlo. Nombre del gato, vamos a ponerle naranjoso. Tipo 5 y pesa 3 kilos. ¿Bien? Y fíjense que nunca cambió, nunca le puso los kilos negativos. Por más que yo llame a set peso e intentándole poner un número negativo, no se puede. Quiere decir que esta clase ahora, por el encapsulamiento que tiene, no admitiría nunca que el peso sea negativo, salvo acá. ¿Bien? Salvo acá. Ahí sí admitiría que el peso sea negativo porque estoy escribiendo directamente en el atributo. ¿Sí? Pero lo que podemos hacer acá es lo siguiente. Podemos hacer float p, por ejemplo. Guardo en p. Y lo que hago es ahora llamar adentro de la clase al método setPeso. ¿Sí? Como estoy dentro de la clase, obviamente puedo llamar al método y le asigna p. Si puse un valor negativo, quedará lo que tenía antes. ¿Sí? Y que ya sabemos que es basura. ¿Sí? Entonces ahora
Voy a sacar esto porque ya sabemos que no se ejecuta. Pero en el cargar voy a poner un peso negativo. Vamos a poner un nombre panterita, tipo 2, peso menos 6. Como estoy llamando al set peso, no va a asignarle este valor, pero por otro lado, nunca le asigné un valor al peso. ¿Sí? Entonces, fíjense que me quedó un gato bastante livianito, ¿sí? Porque es 4 a la menos 41, ¿puede ser? Tiene basura, ¿sí? Entonces, se soluciona una cosa, el cargar nunca admitiría un valor negativo, pero por otro lado, me queda con basura. ¿Bien? Entonces, van a ver, ¿sí?, que más adelante vamos a tener un método que tienen las clases, ¿sí?, que se llama constructor. Y también tiene otro método que se llama destructor. Entonces, yo en un constructor puedo definir cuál es el valor inicial que tenga todo objeto que yo instancie, y ahí podría decir que el peso es 0, por ejemplo. Bien, ahí podría ser que no admita que arranque todo con un peso 0, con un tipo 0, con un nombre vacío, ¿sí?, como un valor inicial de cada objeto. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, tenemos el set. Vamos a hacer un get peso. Vamos a hacer un get peso para que en main después podamos preguntarnos si el peso del gato supera, no sé, los 5 kilos, podemos poner el mensaje obeso, y si no, no. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer un método get peso. ¿Cómo les parece que sería el prototipo del método get peso? Tengo que poner qué valor devuelto va a ser, y como va a devolver lo que contiene la variable peso, va a devolver float, ¿sí? Y el método se va a llamar getPeso, ¿sí? Cuando trabajamos con clases, yo cambio a modo C++ y empiezo a escribir con esto, que es una convención también de forma de escribir, que se llama camel case, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes si yo hacía un método, por ahí ponía así? Bueno, eso es propio de C generalmente, ¿sí? De escribir todo en minúscula. Pero esto obviamente anda igual con mayúsculas, con minúsculas, es lo mismo. Pero en general las clases se escriben de esta manera, con esta notación en los métodos. Este se llama camel case, ¿sí? Y se llama así porque da idea a las jorobas del camello. Cada vez que tenemos una palabra nueva, no ponemos guión bajo, sino que ponemos mayúscula. Quiere decir que si yo la variable, al método, perdón, lo quisiera llamar mostrar por pantalla, pondría una cosa así. ¿Sí? De vuelta, es una convención, cada uno lo escribe como quiere. ¿Bien? Pero es la práctica que se suele usar. Bien. Hagamos entonces el get peso, que nos va a devolver un float. ¿De tiempo cómo venimos? Ah, queda bastante poco. Bueno, vamos a hacer el get peso. Es float, gato, gato, get peso, no recibe nada como parámetro y nos devuelve de adentro de la clase la variable o el atributo peso, ¿sí? El valor del atributo peso. Entonces acá yo lo puedo cargar, no mostrarlo, pero preguntar si g.getPeso es mayor que 5, poner un cout que diga gato obeso. ¿Sí? Entonces, fíjense, la clase ahora nos permite acceder como lectura, o sea, obtener el peso que cargamos previamente. ¿Sí? Entonces yo ahora voy a cargar el gato. Pesa 7 kilos. Entonces, muestra gato obeso. Main pudo acceder a lo que tiene la variable peso dentro del objeto gato, lo comparé con mayor a 5, me mostró esto. Obviamente también podía hacer lo siguiente. Como es un float, lo puedo guardar, ¿sí?, en una variable float y tenerlo en una variable de main. ¿Está bien?
Bien. ¿Les parece que volvamos un ratito más para que hagan algunas consultas y terminamos por hoy y obviamente seguimos la semana que viene con esto? Bueno, volvemos entonces en 5 minutos. ¿Sí? En 5 minutos volvemos con consultas. Voy a tratar de respetar el tiempo. Sí, 5 minutos. Quiere decir que y 50 y pico volvemos.